Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 16 de mayo, un día después, el Día del Maestro. No crea que porque ayer fue domingo no nos acordamos, todo lo contrario. Nuestro reconocimiento a quienes nos enseñaron las primeras letras y los primeros numeritos. Gracias a todos los maestros por su entrega y su vocación. Los estamos, por supuesto, celebrando y a ellos dedicamos este esfuerzo informativo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. Te saludo a nombre del equipo. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buena tarde. Feliz inicio de semana laboral para ti, Pepe, y para los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. En la coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Claudia Medina siempre pendiente de la asistencia general y desde luego nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con todas las noticias y todas las voces. El gobierno exenta de aranceles por un año a productos de la canasta básica y otros insumos estratégicos. Los exenta de aranceles referentes a la importación. Es una medida más que ordena el presidente de la República para combatir o ayudar a combatir el tema de la inflación. También ayer, día 15, Día de los Maestros, se anunció un incremento de 7.5% al salario de los maestros que menos ganan, que ganan menos de 20,000 pesos. Eso es lo que anunciaron. Esto le va a costar a la Secretaría de Hacienda 25,000 millones de pesos, según anunció el propio secretario Rogelio Ramírez de la O. Frena el presidente López Obrador la revisión mecánica de los autos. ¿Se acuerda que la semana pasada comentamos con usted que hay una norma, la 246, por la cual cada vehículo que tenga 4 años o más de antigüedad deberá ser revisado por lo menos cada 2 años? Bueno, pues dice el presidente, no, ya estuvo, no lo vamos a frenar, porque no vamos a estar bolseando a la gente. Es lo que dice el presidente, ya comentaremos con todos los detalles. Envía a Estados Unidos una comisión que se entrevistará con el presidente de la República el próximo miércoles y van a hablar sobre el tema de la Cumbre de las Américas. A propósito, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo una llamada telefónica con Anthony Blinken. Él es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Claro que hablaron de la Cumbre de las Américas a celebrarse los primeros días del próximo mes de junio, ya inminente, y también de la comitiva que va a visitar al presidente pasado mañana. Médicos mexicanos no quieren atender en lugares remotos. Por eso contratamos a los 500 médicos cubanos. Vuelve al tema una vez más el presidente de la República. La corrupción del Bronco, el exgobernador de Nuevo León, agravó la crisis del agua en esa entidad. Es lo que acusa el gobernador Samuel García. Trasciende que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Ignacio Mier. Él es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Hoy trascendió que se ha girado una orden de aprehensión en contra de la hermana de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. En el México violento, riña en el penal de Tamaulipas deja por lo menos 3 muertos. En Zacatecas, abandonan 3 cuerpos dentro de bolsas negras, bolsas de basura. La noche del domingo se registraron balaceras. Reporta la Secretaría de Marina 48,000 toneladas de sargazo en el Caribe mexicano. Hay enorme preocupación. Como hay preocupación en este momento en Corea del Norte por los casos de COVID que siguen aumentando. Son ya 50 los muertos y más de 1 millón los contagiados. Todo porque el líder de Corea del Norte les dijo, no se vacunen.
Corea del Norte ha notificado 8 nuevas muertes por COVID-19 y casi 400.000 nuevos casos. El país asiático enfrenta un masivo brote del virus sin vacunas y sin un plan de contingencia previo. El máximo líder norcoreano Kim Jong-un ha criticado a las autoridades por los retrasos en el suministro de medicamentos, mientras expertos advierten que el sistema hospitalario del país no está en condiciones para hacer frente a la COVID. Bueno, mientras esto ocurre en Corea del Norte, en Nueva York, las autoridades de ese estado le están diciendo a la gente que por favor vuelva a utilizar el cubrebocas en espacios abiertos porque se ha detectado un incremento de contagios. Y en Francia, al contrario, relajan las restricciones para el uso del cubrebocas. Seguirá siendo o va a ser ya oficialmente voluntario el uso del cubrebocas en espacios abiertos, pero se va a eliminar, dice el gobierno, como una imposición. Francia dice adiós a la mascarilla en los transportes públicos. Desde este lunes ya no es obligatorio llevarla en metros, autobuses, trenes, taxis o aviones, pero sí en establecimientos sanitarios y farmacias. Una medida justificada por las buenas cifras, aunque con unos 30.000 nuevos casos diarios está claro que la pandemia no ha terminado. En el aeropuerto de París muchos viajeros apuestan por la prudencia. Por seguridad y por respeto a mis seres queridos, mi familia, mis amigos, creo que llevar mascarillas todavía es necesario por la seguridad. Hago un paréntesis con información nacional médica, por supuesto. Casos de hepatitis infantil aguda se están detectando, además de los 4 de la semana pasada en el estado de Nuevo León, se están detectando en Sinaloa, en Durango y también en San Luis Potosí. Vamos a estar muy pendientes de lo que digan las autoridades médicas al respecto. Donde hay conmociones en la Unión Americana, volviendo a Estados Unidos, sobre todo específicamente en el estado de Nueva York, donde, como usted sabe, ayer ocurrió una verdadera masacre que dejó un saldo de 10 personas muertas y cuando menos 3 personas lesionadas. Resulta que un joven de 18 años de edad con ideas supremacistas, racistas, pues llegó armado con un arma automática y vació los cargadores contra quienes se encontraban en un supermercado, en una tienda de conveniencia allá en la Unión Americana. Fue detenido este hombre. Grabó el momento en que ejecutó este atentado. Lo grabó con una cámara de esas GoPro y lo puso por la internet. Es una conmoción la que hay en la Unión Americana, Armando Guzmán. Tú estás en Washington, muy pendiente de todo lo que ayer acaparó buena parte del tiempo en la información a través sobre todo de la televisión. Armando, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, este fin de semana hubo 2 ataques en contra de comunidades pacíficas. Una en el estado de Nueva York, en Buffalo. La otra en California, en Laguna Hills. Y estos dos ataques no están relacionados entre sí, ni son tampoco cuestión de si hay armas o no hay muchas armas o no en Estados Unidos. Son 2 cuestiones que tienen un mismo común denominador: el odio racial. La cuestión del ataque en la ciudad de Buffalo fue por parte de un hombre blanco de 18 años que quería matar gente de raza negra. Y entonces él buscó en dónde había en Buffalo o en dónde había en el estado de Nueva York, los encontró. Y entonces fue en Buffalo que atacó un supermercado y ahí dio muerte a 10 personas y hirió a muchas más. Lo que ocurrió en California fue también racialmente motivado por un inmigrante chino que está en desacuerdo con el desacuerdo que hay entre China y Taiwán. Y entonces lo que hizo fue viajar desde Las Vegas, que es en donde vivía, hasta Laguna Hills, que está cerca al sur de Los Ángeles, y ahí es que atacó a una comunidad que estaba reunida en una iglesia. ¿Qué es lo que todo esto quiere decir? Que en Estados Unidos hay un problema serio
de racismo, pero este racismo está siendo compuesto por una nueva teoría de reemplazo, le llaman replacement theory, y esta teoría de reemplazo dice que hay comunidades en las que a propósito están reemplazando con inmigrantes y con judíos y con afroamericanos a la población blanca de Estados Unidos para sustituirla, para cambiarla y para que esta población sea distinta. Esta es una locura. Esto no es cierto. Esto salió de un señor que está medio loco también, que es un francés, que escribió esta teoría de reemplazo. Y esta teoría se ha expandido por Estados Unidos, más y más gente la está siguiendo, la extrema derecha de los Estados Unidos la está siguiendo. Y si tú vas hacia atrás, te darás cuenta que el atacante del Walmart en el 2019 también usó esta teoría del reemplazo racial e incluso escribió que lo que estaba haciendo era defendiendo a su país de la invasión mexicana a Texas. Lo mismo ocurrió en Pittsburgh, en una sinagoga en la que murieron 11 personas. Lo mismo sucedió en Nueva Zelanda, con 51 personas muertas. Y todos ellos fueron víctimas de gente que llegó ahí a balacear y a matar a la gente por esta teoría del reemplazo. Eso es lo que está pasando y te voy a decir, no hay mucha gente que tenga mucha idea de cómo enfrentarlo. Mañana el presidente Biden va a Buffalo a prometer que va a combatir el racismo. Pepe. Gracias, Armando. Gracias por este compendio. Tienes toda la razón, absolutamente. Hay tornillos muy flojos que habrá que apretar. Quién sabe si el presidente Biden tenga la forma de hacerlo mañana. Simbólicamente va con su esposa Jill, va a Buffalo, al lugar donde se dio la masacre, la más letal en lo que va de este 2022 en toda la Unión Americana, con el saldo ya relatado, 10 personas muertas, 3 personas lesionadas, pero en total fueron, bien lo dice Armando, qué bueno que lo subraya, fueron 14 en total las personas que perdieron la vida en diferentes actos violentos. El más importante, el primero, el de mayor impacto, el de Buffalo. También los que mencionaba Armando Guzmán, el ataque en el Grand Central Market, en el centro de Los Ángeles, donde un hombre fue baleado. También hubo una balacera en el mercado de pulgas de Houston. Ahí 2 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas, según el sheriff del condado de Harris. El cuarto y último caso fue al que se refirió Armando, el de la iglesia en California. Ahí fue asesinada una persona, 5 más resultaron heridas. Vamos ya en el día 82 de la invasión rusa al territorio de Ucrania. Hay muchas noticias, hay novedades. Ucrania, por lo pronto, anuncia la recuperación de parte de la frontera con Rusia. Concretamente, en la ciudad de Kharkov, ya tienen controlada y dominados a los invasores. El presidente Zelensky este fin de semana destituyó a su comandante de las Fuerzas Armadas, en tanto que una compañía rusa suspendió el suministro de energía eléctrica a Finlandia. ¿Por qué? Pues porque Finlandia ha mostrado absoluto interés en integrarse cuanto antes sea posible a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Ejemplo que está siguiendo Suecia, como quedó de manifiesto también este fin de semana, y ante lo cual Vladimir Putin, el presidente de Rusia, amenaza que habrá represalias. En Irak, una gigantesca tormenta de arena dejó a 4,000 personas hospitalizadas por problemas respiratorios. Cierran aeropuertos, escuelas y oficinas. Una escena que se repite en Irak. El lunes, los techos de la capital Bagdad, los autos aparcados en las calles e incluso los muebles de las casas estaban cubiertos por una capa de fina arena color ocre, proveniente de una nueva tormenta. Mientras tanto, los hospitales recibían pacientes con problemas respiratorios. El fenómeno obligó a suspender el tráfico aéreo ante la falta de visibilidad. También cerraron las escuelas del país y se pospusieron los exámenes hasta el martes. Al menos 7 de las 18 provincias anunciaron el cierre de las oficinas públicas, a excepción de las de salud. La situación por esta crisis que se ha provocado en 4,000 iraquíes, por lo menos por este asedio provocado por estas tormentas. Nos está avisando mi compañera Magda Guardiola desde Coahuila que un silo con 6,5 toneladas de maíz
de la empresa Lagunero Alimentos Balanceados Simón Bolívar SADCB, ubicada en el Parque Industrial de Torreón, colapsó hace un par de horas y dejó 2 personas lesionadas y al momento una desaparecida. Estamos recibiendo las primeras imágenes donde se ve cómo desploma este silo con 6.5 toneladas de maíz de esta empresa. Las personas involucradas, nos dice Magda, 2 pertenecen a Ferrogranos, las cuales fueron rescatadas con vida y trasladadas de emergencia para su atención médica. Magda Guardiola, tú estás en la línea, qué bueno que ya logramos el contacto directo contigo. Gracias, ya adelanté algo de lo que me acabas de transmitir. Adelante, Magda. Gracias, Pepe. Así es, pues son 3 personas las que quedaron atrapadas, una de ellas aún sin localizar. Esto es el saldo del derrumbe de 3 silos de 6.5 toneladas aproximadamente. Esto ocurrió en el municipio de Torreón, en la región Laguna del Estado. La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que, pues colapsaron estos 3 silos con maíz, es de la empresa Alimentos Balanceados Simón Bolívar, y el siniestro se presentó en el Parque Industrial Ferropuerto. El colapso alcanzó una parte también de la empresa Ferrogranos de México, y pues de acuerdo a la autoridad se realizan peritajes correspondientes para determinar las causas de este colapso. Una persona quedó atrapada y 2 más sufrieron lesiones. Estos últimos ya están siendo atendidos en un hospital de la localidad y pues continúan las labores con grúa para retirar parte de la estructura que está comprometida, pues esto para evitar otro nuevo colapso y también pues facilitar las labores de búsqueda y rescate de esta persona que aún sigue desaparecida entre estos granos de maíz. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, bien nos dices. Hay daños en otras estructuras, hay riesgo para el personal que trabaja en las labores de rescate, también hay que decirlo. Sí, así es. Es por eso que están pues realizando las maniobras con estas grúas, retirando estructuras. Algunas están comprometidas, y pues este es el riesgo, ¿no?, de que haya un nuevo colapso, pero en eso se está trabajando en estos momentos. Muchas gracias, Magda, quedaremos al pendiente de lo que puedas informarnos. Claro que sí, muchas gracias, un abrazo. Gracias, igualmente, muchas gracias, Magda Guardiola. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida. Informa usted que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual el gobierno decreta exentar del pago de impuestos de importación a 21 productos de la canasta básica y otros insumos estratégicos, pues esto para combatir la inflación. Esto será, de acuerdo con lo que dice el Diario Oficial de la Federación, por un año. Son, repito, productos de la canasta básica que van a estar libres de aranceles. Es parte de la estrategia del gobierno en ese sentido. Incluye, por ejemplo, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res. Jenny Valencia, tú tienes el dato completo, el detalle completo de lo que hoy se anunció en Palacio Nacional directamente a través de el secretario de Hacienda a partir de lo que se publicó en el Diario Oficial. La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que exenta de arancel a la importación a 21 productos de la canasta básica y 6 insumos estratégicos con el propósito de reducir la caída en el consumo de los hogares mexicanos ante el aumento de precios y de la inflación que actualmente se ubica en 7.68%. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, resaltó que con esta medida se prevé que los efectos positivos en la estabilidad de los precios de los productos de la canasta básica se empiecen a observar en un periodo de 15 a 30 días. Estaríamos diciendo prácticamente que empezaría a verse, los efectos empezaríamos a verlos entre 15 días y un mes desde el punto de vista de publicación de los no aranceles, y a partir de ahí se empezará a ver o se debería de ver un no aumento en la manera en que entra el producto a nuestro país, que esto permitiría en algunos productos finales poder tener que los precios estén estabilizados. No significa voy a bajarle el precio al producto,
sino no voy a seguir aumentando, y esto sería por los primeros 6 meses. Los productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica y que quedan libres de pago de aranceles a lo largo de los próximos 6 meses son aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile, jalapeño, frijol, harina de maíz, harina de trigo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, así como papa, pasta para sopa, sardinas, sorgo, trigo y zanahoria. Cabe recordar que este decreto forma parte del paquete contra la inflación y la carestía anunciada por el gobierno federal y los empresarios el 4 de mayo. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Gracias a Jenny por esta información publicada por la Secretaría de Economía. Dije Hacienda, me equivoqué, fue Economía y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Esto tendrá vigencia de 1 año y si Hacienda, ahí sí, si Hacienda lo considera, podría ser prorrogable otro año. Vale la pena el comentario, el cristalazo de Rafael Cardona sobre este asunto. Rafael, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte a ti, saludarlos a todos. Pues, Pepe, esta lucha que ha emprendido el gobierno contra la inflación tiene evidentemente 2 campos muy grandes. Este es uno de ellos, retirar aranceles, que son impuestos, que son tarifas, que son cobros, para que los precios no aumenten y para que como dice Tatiana Cloutier, para que se estabilice el mercado de los básicos. Y eso es una medida pues que implica un sacrificio para alguien, pero también implica un beneficio para la mayoría de la población. Y junto con esto, el presidente ha anunciado otro de sus planes, no tan claro como este que ya hemos analizado y comentado, que es la conversión o la complementación del programa Sembrando Vida para sembrar alimentos. Se trata, según dice el presidente, de lograr una meta que también reduce la actividad comercial y que es la autosubsistencia, el autoconsumo, la autogeneración alimentaria de las personas, de los hombres y las mujeres que viven en el campo. Esto suena realmente hermoso, pero es parte de uno de los graves errores históricos de México, porque la noción de la propiedad de la tierra como el bienhechor, dicho así, el bien de consumo que se produce y que produce mucho bienestar, el bienhechor, es la posibilidad de que el hombre del campo viva de su parcela, coma de su parcela junto con él y sus hijos y su familia. Y suena hermoso, pero es falso. Ninguna nación del mundo tiene garantizado el autoconsumo, ni muchísimo menos la producción agrícola, solamente para satisfacer eso que en los gobiernos de izquierda en México, desde que Cárdenas nos dio la tierra, el general Cárdenas, bueno, pues siempre se ha visto como una redención, no como una forma económica. Esto lleva a una agricultura de minifundio, un fundo muy pequeño, una propiedad muy pequeña, que no da más que para magramente tener a la familia pues satisfecha y solamente con 1 o 2 productos, porque no hay rotación de cultivos, porque no hay abundancia de siembras. Y entonces el presidente dice, bueno, lo que habíamos dicho de que teníamos que sembrar y reforestar y poner frutales y poner árboles maderables para hacer una silla dentro de 15 años, bueno, pues eso ahora dice, no, mejor vamos a sembrar maíz hasta en las macetas. Y bueno, yo estoy de acuerdo que para un poeta sea muy lindo decirle a México que su superficie es el maíz, y que para la demagogia populista también sea muy lindo decir sin maíz no hay país, pero el problema es que no hay maíz.
Y el problema es que estamos haciendo unas importaciones brutales de maíz y de arroz y de leche en polvo y de cárnicos y de frutas y de todo, porque el país, como decían otros lemas también de la izquierda, el campo no aguantó más. El campo no aguantó más. El presidente dice que es porque lo abandonaron los neoliberales, para quienes era mucho más fácil comprar que producir. Y ese mismo esquema se aplica en esta ideología cuatroteísta, se aplica también a los combustibles y se aplica a todo. No queremos importaciones de nada. Lo único que sí podemos importar son médicos cubanos. Eso sí, que nos echen para acá, ¿no? Sirvan o no sirvan. Y bueno, como no tenemos médicos, dice el presidente, pues entonces importamos estos santeros con vacunas de Babalao. Y en el nombre de Santa Barbarita, bueno, pues vamos a ver quién se pone una de estas vacunas. Pero por lo pronto la endogamia alimentaria ya es una nueva bandera de la 4T. Vamos a sembrar para el autoconsumo y vamos a ser autosuficientes y vamos a conseguir la soberanía alimentaria. Exactamente más adelante del tercer año de gobierno, cuando ya en el reloj de la historia este gobierno ya está al cuarto para las 12. Gracias, Rafael, como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches para todos. Con Santa Barbarita, el cristalazo, Rafael Cardona. Hoy también el presidente en la conferencia de prensa mañanera habló del decreto de la, bueno, no es decreto, de la NOM 236 de la Secretaría de Economía. Ordena, desde la semana pasada, lo dimos a conocer detalladamente, ordena que los vehículos con una antigüedad de 4 años a 9 años deberán ser sometidos a una revisión física, mecánica. Le van a checar el motor, la suspensión, las luces, los frenos, etcétera. Obviamente esto va a costar. Hoy el presidente estaba enojado, en la mañana estaba enojado y frenó esta iniciativa. Dicen, caray, luego en el gobierno hay quien no la piensa bien. ¿Sabes? Resulta que no vamos a bolsear más a los mexicanos haciendo este tipo. Y frenó esta iniciativa. Sara, Pablo, esto le interesa a muchísima gente, porque no todo el mundo tiene automóvil del año. La mayoría tenemos automóviles que tienen ya más de 3 o 4 años, o 5 o 6, no lo sé. Entonces vamos viendo. Sara, te escuchamos. Buena tarde. Sí, Pepe, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy adelantó que se va a analizar la aplicación de esta norma 236 de la Secretaría de Economía, que prevé pues una nueva verificación de las condiciones físico-mecánicas de automóviles con un costo aproximado de unos 900 pesos. El presidente pues dijo que no sabía y que en las secretarías muchas veces se toman decisiones sin consultarlo, pero adelantó que no se va a permitir ninguna medida que implique una afectación para los ciudadanos. El presidente de la República señaló que no estaba enterado de este decreto que fue publicado por la Secretaría de Economía, que determina la entrada en vigor de esta NOM 236, en la que se indica pues una nueva verificación para aquellos automóviles que pesen menos de 3.857 kilos y que establece que los autos de procedencia nacional o extranjera de transporte particular o de uso intensivo inferiores a este peso deberán pasar por este proceso de verificación. Indica que los carros de transporte particular harán el proceso 4 años posteriores a la fecha de su comercialización como vehículo nuevo, y a partir de entonces cada 2 años hasta el 9º año. Hoy el presidente pues dijo que no le consultan todo, pero que de entrada pues se va a revisar porque no van a afectar a los ciudadanos. No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Antes era un desorden el gobierno, porque cada secretaría hacía
lo que pensaba era su función o responsabilidad. Ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente. Entonces eso se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente. Pues ahí el compromiso del presidente López Obrador sobre la Cumbre de las Américas. Reveló que el próximo miércoles una delegación de funcionarios de Estados Unidos, organizadores de este evento, visitarán México y tendrán un encuentro con él en Palacio Nacional. El canciller Marcelo Ebrard dijo también el presidente que tiene prevista una conversación sobre este tema con el secretario de Estado, Antony Blinken, y bueno, pues se sabe también que entre esta delegación de funcionarios viene Christopher Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas del presidente Joe Biden. El presidente López Obrador dijo que aún no ha recibido invitación, confió en que no se excluya a nadie, pero su postura se mantiene firme. Si no se invita a todos los países, pues él no acudiría e iría el canciller con la representación de México. El miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre. ¿Visitan Palacio Nacional? Sí, y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. De modo que esperemos que no nos confrontemos, vamos a esperar. Y si no se logra, que de todas maneras pues nos sigamos respetando. Que no haya sanciones, dijo el presidente, ni tampoco reproches. Señaló que también el embajador Ken Salazar pues está involucrado en este tema. Él, recordemos, pues es visitante también, ha sido a Palacio Nacional para estas reuniones con el presidente López Obrador. El reporte que tengo, Pepe. Sí, ya Ken Salazar tiene gafete, Sara. Ya tiene gafete para entrar y salir a la hora que guste de Palacio Nacional. Es muy frecuente su presencia. Hoy anduvo en el Estado de México y volvió a reiterar lo mismo, ¿no? Para Estados Unidos es muy importante que el presidente participe en la cumbre de las Américas. Pero el presidente sigue en lo suyo. Si no invitan a todos, va a ir el señor Ebrard, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones, pero yo no voy a ir. Vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. A propósito, qué bueno que estás en la línea. Hoy habló el secretario de Hacienda, sí, sobre el tema del incremento al salario de los maestros que menos ganan. Estamos hablando de 1.100.000 profesores que ganan menos de 20,000 pesos. Ayer se anunció con motivo del Día del Maestro, del 15 de mayo, y ahora el secretario de Hacienda volvió a tocar el tema en la mañanera. Tú estuviste ahí, Sara. Sí, Pepe, pues en esta conferencia el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó los pormenores de este incremento salarial a los maestros, el cual se va a aplicar de manera retroactiva al 1 de enero. Ya ayer la secretaria de Educación, Delfina Gómez, hacía el anuncio, pero hoy pues se dieron estos detalles. Quienes ganan menos de 10,000 pesos al mes tendrán un incremento de 3%. Para aquellos que perciben entre 10 y 15,000 pesos mensuales, el aumento será de 2%. Y de 1% para quienes ganan entre 15 y 20,000 pesos. Adicionalmente, todos tendrán un aumento del 1%. La meta, según se dijo esta mañana, es que los maestros obtengan entre salario y prestaciones unos 14,300 pesos mensuales, que es el promedio de lo que ganan los trabajadores registrados ante el Seguro Social. Para esta política, para aplicar estos ajustes y para mantener esta corrección en la inequidad a las remuneraciones en los niveles bajos, el gobierno está invirtiendo 25,000 millones de pesos en este destino que no podrían utilizarse mejor en ninguna otra cosa. Pues ahí el anuncio, que esperen los maestros, porque bueno, pues este incremento, que ciertamente los porcentajes, hay que decir, son de menos del 3%,
y un 1% adicional para todos será retroactivo al mes de enero, entonces pues ya se junta un poco más, Pepe. Pues sí, gracias por la información, Sara Pablo, que estés muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a ver qué dicen los maestros, si les parece suficiente, lo dudo, si les parece correcta esta actitud de considerar a los maestros. Ayer la secretaria de Educación Pública, en la ceremonia que hubo con motivo del Día del Maestro, estuvo encabezada por el presidente de la República, agradeció al gobierno federal que se esté tomando en cuenta, por supuesto, a los profesores. Dijo la secretaria de Educación, Delfina Gómez, que el incremento será escalonado con el fin de que el salario mínimo de los maestros quede en 14,300 pesos mensuales, lo que hoy ratificó el propio secretario de Hacienda y Crédito Público. Y entre tanto, en demanda del cumplimiento del acuerdo entre autoridades del Gobierno Federal del Estado de Michoacán y la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ayer se instaló un plantón frente a las oficinas de la SEP en el centro de la ciudad. Y los maestros inconformes ya pasaron la primera noche en el campamento instalado en la calle de República de Brasil, entre Cuba y Belisario Domínguez, frente a la puerta principal. Quieren solucionar la problemática de más de 1,200 maestros que tienen 70 quincenas sin cobrar. Un desastre el tema educativo en Michoacán. Vamos a una pausa breve, volvemos. Vamos a hablar con usted en este momento de un tema que pues está caliente, el tema de los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia de la República, las corcholatas, los candidatos. Ayer dijo Ricardo Monreal, yo no soy corcholata, eso que les quede muy claro. Yo soy un hombre político que quiero estar en la boleta, quiero participar, etcétera. Pero yo no soy corcholata, pero los otros no dicen nada. En fin, tenemos contacto en este momento. Saludo mucho a Carlos Marín, por supuesto, a quien le doy la bienvenida, porque en esto de las elecciones los demonios andan más que sueltos. Y está también Aldo Campuzano, el director de México Elige, que cada mes lleva un seguimiento de cómo van las preferencias electorales de las corcholatas. Si me permite decirlo de esa manera, estoy citando a los clásicos, no estoy hablando de mi cuenta. Aldo, pues México Elige estudió las preferencias de la gente en relación a los partidos políticos y lo hicieron por separado. Esto para saber cuál será el perfil. No, ustedes hicieron la de todos los aspirantes. A ver, explícanos por favor lo de México Elige. ¿Es un sondeo para todos los que aspiran a ser candidatos de todos los partidos? Hacemos las dos cosas. Qué gusto saludarte a ti, José, a ti, Carlos, y por supuesto a todo el auditorio que nos está escuchando. Mira, a ver, hicimos varias preguntas. Una de ellas es, ¿quién quiere la gente que sea el candidato de cada uno de los partidos? Pensando en los partidos individualmente. Lo que encontramos es que en el caso de Morena, donde están estas famosas corcholatas, menos una, ya nos dijo Ricardo, lo que vemos es que la carrera presidencial por esta candidatura empieza ya a cerrarse entre dos contendientes, es muy claro, entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Cuando vemos qué sucede con la opinión de todos los mexicanos, sin importar su simpatía o su filiación partidista, Marcelo le saca una cabeza a Claudia, prácticamente tiene una ventaja de 8 puntos sobre Claudia. Pero cuando nos ceñimos exclusivamente a los simpatizantes de Morena, vemos que ahí hay tiro, ahí están muy parejos. Tiene 30.6 puntos de preferencia Marcelo Ebrard, 30.2 puntos Claudia Sheinbaum. Entonces, vemos que en Morena la cosa está caliente, las corcholatas van a querer seguir moviéndose para poder romper este famoso empate que hay entre ellos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando preguntamos lo mismo, pero en el Partido Acción Nacional? ¿Quién quieren que sea el candidato panista? Y aquí encontramos que no hay una carrera muy definida, no hay liderazgos muy claros con amplia ventaja rumbo a la candidatura
presidencial panista. ¿Quiénes están en los primeros lugares? Tenemos a Ricardo Anaya, por supuesto, era de esperarse que el candidato de la elección pasada siguiera con buenos números, pero ya está prácticamente en un empate con Lili Téllez, que ha sido la sorpresa o la revelación, llamémoslo así, los últimos meses, con sus posicionamientos muy duros, muy frontales contra el presidente de la República y todo este movimiento de la Cuarta Transformación, pero también vemos en los primeros lugares, en el tercer lugar específicamente, a Santiago Krill, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, y luego por ahí también vemos nombres como Xóchitl Gálvez, Mauricio Curi, Mauricio Vila. Pero repito, parece que en el Partido Acción Nacional todavía no hay una clara preferencia o una clara tendencia de ganador de alguno de los candidatos. A ver, entonces hago un paréntesis. Para Morena, al que ves tú en este momento las preferencias, es a Ebrard, un poquito por encima de Claudia Sheinbaum. En el caso de Acción Nacional, exacto, en el caso de Acción Nacional estás viendo a Ricardo Anaya. ¿Qué más? Peleado con Lili Téllez y Santiago Krill. En el caso del PRI sucede lo mismo que en el PAN. No hay hoy un clarísimo ganador o un clarísimo preferido rumbo a la candidatura presidencial. Vemos a un Enrique de la Madrid que ha venido creciendo, la verdad de las cosas, en esta preferencia rumbo a la candidatura, pero tenemos también perfiles que le siguen muy de cerca, como el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno. Vemos también a el senador Osorio Chong, y este mes quien también tiene un crecimiento es el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Lo que sucedió en gran medida con esta votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados hace unas cuantas semanas es que a aquellos personajes que se opusieron claramente a esta reforma, como el caso de Santiago Krill y Ildefonso Guajardo, Alito Moreno, le sumó sin duda alguna puntos importantes rumbo a la aspiración presidencial. Y MC, pues la verdad de las cosas, parece todo muy, muy cantado, con un Luis Donaldo Colosio con una delantera impresionante respecto al resto de los posibles candidatos de MC. Podría ser Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano competitivo con los que encabezan en este momento. Estamos todavía muy lejos, pero los que en este momento encabezan la percepción de popularidad, digamos. Yo te respondería esa pregunta con dos mensajes. El primero de ellos es que sí es un perfil competitivo el de Luis Donaldo Colosio. De hecho, cuando revisamos el posicionamiento de todos los personajes políticos del país, el opositor mejor posicionado es Luis Donaldo Colosio, es decir, y por mucho es el político opositor mejor posicionado, pero la fuerza electoral de la oposición, más allá de cualquier candidato, está precisamente en la coalición. Es decir, sin importar mucho quién es el candidato, la coalición con cualquiera de sus candidatos logra un 30-35% en este momento. Ahora, es bien importante recordarle al auditorio, si bien en la investigación de este mes, Morena y sus aliados tienen una intención de voto prácticamente de 50%, y la coalición opositora, incluso considerando a MC, tiene 35 puntos y pudiera parecer que es una gran diferencia. La verdad de las cosas, lo que hemos visto en el tiempo es que hay momentos muy cerrados. Hace 2 meses, por ejemplo, cuando todavía estaba muy en boga el escándalo de la Casa Gris, había un empate en los 40 puntos, 40 para Morena, 40 para la oposición. Por lo tanto, podemos decir que rumbo a la elección del 2024 también hay tiro entre la oposición y el partido oficialista. Me gustaría preguntarle a Carlos Marín su opinión sobre estos demonios que andan sueltos. Carlos, te saluda, por supuesto, Aldo Campuzano. Yo también, Aldo. Buenas tardes. Y Pepe, la audiencia, buenas tardes.
Mira, Pepe, te recuerdo que para mí es una convicción que la política en general, pero sobre todo aquí en México, es un muladar. Entonces no es un tema que a mí me apasione. Y por lo pronto lo que veo en el lado de las corcholatas y los corchos es que están haciendo ejercicios pues prácticamente onanistas, porque estamos a una gran distancia en el tiempo del 24 y sobre ellos pesa pues la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entiendo en el ejercicio que lleva tan puntualmente Aldo Campuzano con sus compañeros, pues que las mediciones tienen algún chiste, pero yo no sé lo que le vaya a cobrar el electorado, particularmente clases medias, la comunidad científica, ahora la comunidad médica, las comunidades universitarias, con el desprecio que se ha manifestado desde Palacio Nacional. No sé qué vaya a ocurrir en la próxima medición de las preferencias morenistas y morenianas. Y en el caso de la oposición, yo creo que cualquiera de los ya mencionados y mencionadas, individualmente creo que iría a una derrota anunciada. Me parece que la única oportunidad que tiene la oposición es coaligarse, y no solamente PRI, PAN, PRD, sino con Movimiento Ciudadano. Yo no sé si acepten todos la carta del joven Luis Donaldo Colosio, pero quizás valga la pena a este alcalde de Monterrey o presidente municipal, pues darle un poquito más de hervor para que se cueza mejor, quizás con miras a la elección de 2030, porque no creo que PAN y PRI, PRD, por mucho que pese el apellido Colosio, estuvieran de acuerdo. Me parece que con malicia pueden ellos inclusive recurrir a algunas cartas, una o dos morenistas o morenianas, y ofrecerles en bandeja la candidatura frente a las corcholatas y los corchos que están ya perfilados y que pues no significan nada comparados con la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Quisiera preguntarle a Aldo Campuzano, si me lo permite. Aldo, de acuerdo con México Elige, ¿cómo percibes tú en este momento la popularidad de Morena? ¿Está tan fuerte como en 2018? Mira, más allá de si está tan fuerte como el 2018 o no, es clave lo que dijo ahorita Marín. Falta mucho para la elección y muchas cosas van a suceder, pero lo que sí es bien importante estarle dando seguimiento es, uno, por un lado tenemos a un presidente con una aprobación hoy, anunciamos un 60.5% de aprobación del presidente. Oye, ¿es alta? Por supuesto, cualquier presidente quisiera tener en su cuarto año de gobierno 60% de aprobación, pero también recordemos que venimos de tener un presidente en los 75% de aprobación, por lo tanto sí ha tenido una mella importante en el gobierno. Ahora, no necesariamente la aprobación presidencial se traduce en aprobación y apoyo a Morena, porque efectivamente una cosa es la aprobación y la popularidad del presidente e incluso la aprobación y la medición de popularidad de Andrés Manuel como político, que la que pueda tener Marcelo y la que pueda tener Claudia o Ricardo o cualquier otro aspirante. Así que más que estarnos fijando en estos indicadores individuales,
lo que tenemos que estar revisando son esas tendencias que tiene, uno, el presidente, dos, ese acoplamiento que tienen los ciudadanos y particularmente los simpatizantes de Morena en esa similitud que puedan encontrar entre el presidente y entre sus distintos opciones de candidato. Aldo Campuzano, te agradecemos mucho a través tuyo a México Elige, el que nos hayas compartido este trabajo, este estudio. Una pregunta, ¿cómo es que se logra la medición que dan a conocer hoy como lo hacen cada mes? Es una medición, es una encuesta con todas las de la ley que cumple con toda la metodología estadística. La única diferencia que hay en ella es que el levantamiento, el espacio en el cual vamos y buscamos al mexicano para que responda nuestro cuestionario es a través de las redes sociales y particularmente en Facebook, Instagram y las plataformas propiedad de Facebook, porque ahí es donde hay la menor cantidad de bots y de cuentas falsas. Además, solamente un dato importante, 92% de los electores mexicanos tienen acceso a una cuenta de Facebook o de Instagram. No querer aceptar esa realidad pues, sería un contrasentido, sobre todo después ahora de la pandemia que tanto nos digitalizó en el país y en el mundo entero. 92% de los ciudadanos. 92%. Eso es una muy buena cifra y te revela el tamaño, el peso que tienen las redes sociales hoy por hoy, sin duda influyentes en la opinión pública. Te agradezco muchísimo, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, Aldo Campuzano, director de México Elige. Carlos Marín, pues está muy interesante todo esto. Vamos a comentarlo un poquito más adelante, si me permites. Me quedo contigo, Carlos, porque también te quiero comentar seguramente la leíste, la encuesta que publicó el periódico El Financiero y que coloca aquí a Claudia Sheinbaum empatada materialmente con Marcelo Ebrard. La señora Sheinbaum cuenta con 30% de apoyo entre simpatizantes de Morena, mientras que el canciller tiene un 29%. Es un empate técnico. El senador Ricardo Monreal aparece en tercer lugar con un 10%. Está, digamos, 3 veces abajo. El secretario de Gobernación, Augusto López, y la secretaria de Economía tienen 5%. Es decir, están la mitad abajo de Ricardo Monreal. Los punteros, pues, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal. Y te comento, Carlos, que bueno, pues ayer, en apoyo a los aspirantes de Morena, a las candidaturas a gobernador, va a haber elecciones en 6 estados el próximo 5 de junio. Ayer, 2 de ellos, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, se dieron su paseada. Y fueron en Tamaulipas y Durango estuvo Marcelo Ebrard, donde, sobre todo en Tamaulipas, el candidato de Morena, pues va caminando muy bien. Y Ricardo Monreal fue a Quintana Roo a acompañar a Mara Lezama en su campaña, y ahí le gritaban, presidente, presidente. Igual le gritaban a Lito, los priistas le gritaban presidente, presidente, o a Marcelo le gritaban presidente, presidente. Mira, te pongo cómo estuvo ayer lo de Ricardo Monreal en Quintana Roo. Bueno, eso le gritaban a Ricardo Monreal, pero igual le gritaban a Marcelo en Tamaulipas. En Durango no tanto, porque en Durango está la pelea más cerrada. Ahí tenemos a quién, perdón. Ahí está Marcelo, también le gritan lo mismo, ¿verdad? Y ayer porque Claudia Sheinbaum no salió al escenario, pero pues también le han gritado también presidente, presidente, ¿no? Ella dice que el grito más importante es el de gobernador o gobernadora. Es más que el grito de presidente, dice, es el grito más importante. Ante las giras que ha tenido en otros estados para apoyar a sus compañeros de Morena, que van a un cargo de elección en 6 estados y que le han gritado presidenta, dice, yo también. El secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal han recibido ese grito. Le preguntaron a Sheinbaum que si el grito de presidente o presidenta queda en segundo término, dijo, se da en distintos lugares, pero el más importante y por lo menos el objetivo de las visitas es que estamos haciendo el de apoyar
a nuestros compañeros de movimiento. ¿Qué te parece, Carlos, la feria de los presidentazos? Bueno, Pepe, si fuera por coros, pues han coreado inclusive el presidente al señor Adán Augusto López, pues los diputados morenistas y morenianos del Verde y del PT en su reunión en Palacio Nacional, recordarás. Es decir, no es cosa de gritos ni sombrerazos. Estamos a 2 años de llegar a esa etapa de la vida política de México y sigo pensando en qué momento les pasarán a los candidatos de Morena o precandidatos y ya una vez ungidos, la sociedad les pasará la factura de cosas tan delicadas como las que han ocurrido con el pataleo, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de México frente al tercer informe de la empresa noruega que hizo el peritaje independiente sobre el colapso en la línea 12 del metro, o los cobros que habrá, pues por lo que acaba de decir el presidente el jueves, lo reiteró el viernes, y este mismo lunes volvió a decir que su gobierno también defiende a la delincuencia, Pepe. Esto pesa mucho en pues, más de 130,000 familias, como 150,000 familias de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, si le sumas el desprecio por las clases medias, la satanización de la UNAM, de los investigadores del CONACYT, etcétera, yo creo que, como dije al principio, ahorita cualquier cosa que les entusiasme a esos precandidatos no deja de ser un ejercicio, me parece, pues de autocomplacencia, en buena medida en el aire, Pepe. Y deben pensar que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador no la tiene ni mínimamente cualquiera de ellos. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Le digo que los demonios andan sueltos. En un momento estaremos también con José Antonio Crespo, analista político. Regresamos. Telefórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vaya que fue que pasó un fin de semana por demás violento. Pero antes de entrar con detalles de esta información, déjeme entrar en contacto primero con Juan Antonio Jiménez. Trasciende que el gobierno federal va a poder seguir manteniendo como reservados todos los datos que soliciten ciudadanos o instituciones sobre la compra de vacunas COVID-19. Esta información, considera la Suprema Corte de Justicia, es de seguridad nacional. Es la sentencia. Juan Antonio, adelante, por favor. Gracias, Pepe. Por mayoría de 8 votos, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó revertir las resoluciones que había tomado el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para hacer públicos contratos y órdenes de pago de la adquisición de vacunas contra el SARS-CoV-2. Por lo pronto, el gobierno federal podrá seguir manteniendo como reservados todos los datos sobre la compra de vacunas contra el COVID-19, pues en un contexto de pandemia global, los ministros señalaron que esta información debe de considerarse como de seguridad nacional. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que la difusión de la información pondría en riesgo el suministro de las vacunas. Contrario a lo determinado por el instituto, en el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país. No obstante, ello no implica que los aspectos no referidos a estas condiciones esenciales deban seguir la misma suerte, esto es, que no puedan generarse versiones públicas del contenido restante de los contratos. En su intervención,
Prevención, el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció en contra del proyecto, toda vez que no se trata de un caso de seguridad nacional. En un caso de seguridad nacional, como para considerar finalmente que esta información pueda reservarse ya no solo en 2 años o en 5, sino que si efectivamente se estuviera en un caso de seguridad nacional, ni siquiera pensar en un periodo específico de reserva, sino en todo lo que fuera necesario para preservarla. Más allá de esto, coincido con lo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información ponderó respecto a los aspectos propios de la información, ordenando que se diera a conocer de modo que se testaran aquellas cuestiones que pudieran ser delicadas. Y es que también la Suprema Corte señaló que se va a mantener en reserva ya no solo 2 años, Pepe, sino 5 años para que sepamos qué tenían estos contratos y estas órdenes de pago para poder adquirir vacunas como la de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Serum y Sinovac, así que será hasta mayo del 2027 cuando sepamos exactamente cómo fue que se pagaron todas estas vacunas contra el COVID-19. Todo esto por la llamada seguridad nacional. Pepe, el reporte. Es lo que sentencia la Suprema Corte de Justicia. Y ya que estamos en esto del carácter judicial, coméntanos, por favor, ¿hay una orden de aprehensión, hay una nueva orden de captura, debo decir, en contra de la hermana de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos? Hablo de Hilda Susana Lozoya Austin. ¿Tienes los datos? Así es, Pepe, y como respuesta, Hilda Susana Lozoya Austin ya interpuso un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por el caso de la planta de agronitrogenados. La hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ya promovió esta demanda de garantías el pasado 12 de mayo y señaló como autoridad responsable al juez de control con residencia en el reclusorio norte, José Artemio Zúñiga Mendoza. A decir de Lozoya Austin, el mandamiento judicial se había librado el pasado 4 de abril, o sea, desde el 4 de abril es prófuga de la justicia, el cual señala que esta acusación está violando los artículos 16, 17, 20, 21 de la Constitución Política. No obstante, la juez noveno de Distrito de Amparo en materia penal, María Catalina de la Rosa Ortega, se declaró incompetente para conocer del asunto, por lo que ordenó turnarlo a su homóloga del juzgado octavo de distrito, Luz María Ortega Tlapa. La juzgadora determinó lo anterior, ya que señala que Ortega Tlapa ya ha resuelto los amparos que han promovido con anterioridad Emilio Lozoya y todos sus familiares. Ahora vamos a ver qué es lo que decide precisamente la juez octava de distrito para ver si le otorga o no este beneficio. Pepe, el reporte. Gracias, Juan Antonio. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. También tenemos el reporte semanal del sector salud sobre las cifras COVID-19. Ya ve que no se dan ya diariamente, se dan una vez por semana. Bueno, pues del 9 de mayo para acá, 6,351 casos de contagios más para sumar 5,751,000. Y respecto a defunciones, el gobierno federal reconoce 324,000 en lo que dura toda la pandemia. Hubo 148 más en la última semana. Es el reporte. Una pausa. Volvemos. Les decía hace un momento, fin de semana violento. Vamos primero con mi compañera Daisy Herrera, corresponsal en Tamaulipas. Allí hubo una riña en el penal de Ciudad Victoria. Hay 3 reos muertos. Daisy, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Te confirmo que a esta hora la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas está descartando que se trate de una riña. Lo que sí es cierto es que hay 3 reos muertos y hay uno más herido. A esta hora aún no sabemos la causa de la muerte, no sabemos las identidades de la víctima, tampoco en qué módulo ocurrieron los hechos a la hora del deceso. Lo que sí están descartando, al menos los peritos dentro de las primeras diligencias, es que no se trató de una riña. Y pues a esta hora decirte que el penal aquí en Ciudad Victoria está pues operando con normalidad. La zona ni siquiera ha sido acordonada, pese a que se encuentra en una avenida bastante céntrica en Ciudad Victoria, y estamos a la espera de que la Fiscalía nos pueda dar más datos al respecto, Pepe, pero sí son 3 reos muertos y uno más herido. Gracias Daisy por esta información. Luego confirmamos en cuanto tengamos las cifras correctas. Que te vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Omar Hernández, ¿qué está pasando allá en Zacatecas? Mucha violencia.
hubo tiroteos, cuerpos que encontraron en bolsas. ¿Tú tienes el dato, Omar? Gracias, Pepe. Efectivamente, como lo mencionas, todo pareciera indicar que ha llegado a Zacatecas un grupo de reacción de la delincuencia organizada, ya que desde el viernes empezaron a aparecer bolsas con restos humanos. La noche del viernes, el domingo y hoy directamente en la capital. Ya no estamos hablando de esta información donde allá en las comunidades que se tardaban 2-3 horas en llegar. Me estoy refiriendo al pleno centro de la ciudad de Zacatecas, donde se supone que hay sistemas de videovigilancia. Ahí dejaron 7 envoltorios plásticos, entre ellos 2 hieleras con restos humanos. Hace unas horas la Fiscalía de Justicia emitió un boletín donde aseguraba que se trata de una pareja, un hombre y una mujer. La Secretaría de Seguridad Pública admitió también que tienen ahí muchas zonas muertas donde no hay vigilancia de policíaca y pues bueno, así las cosas. Una intensa balacera también durante el fin de semana. Se escucharon los estruendos durante varios minutos, la población se refugió en sus casas, una situación que sin duda mantiene muy consternada a la población zacatecana. Pepe, el reporte. Ya lo creo. Gracias, Omar. Buenas noches. Buenas noches. También tenemos comunicación con Carlos Navarrete. ¿Qué pasó? Mataron al esposo de la alcaldesa de Calcahualco, allá en el estado de Veracruz. ¿Tú tienes datos? Bueno, Carlos Navarrete de Fórmula Veracruz nos va a informar que hubo una discusión en un partido de fútbol y eso provocó que fuera asesinado a balazos Eusebio Hernández Jiménez, presidente del DIF de Calcahualco, en el estado de Veracruz, esposo de la presidenta municipal Rosa Carrillo. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Excotla y de acuerdo con testigos el ataque ocurrió tras una discusión al término de un partido de fútbol. También ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. El exauditor general de Puebla, Francisco José Romero Serrano, y al dueño del diario Cambio en ese estado, Jorge Arturo Rueda Sánchez, están siendo investigados por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos por alrededor de 400 millones de pesos. Hoy Ignacio Mier, en conversación con el periodista Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, esta mañana temprano, asegura que la investigación en su contra es un uso perverso de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Si yo tengo algo que me esculquen, que me volteen de cabeza, esto es político, yo sé quiénes son, por qué lo hicieron, dónde se reunieron en aquel marzo. Y ahora, como hubo una festividad importante en Puebla, pues igual, se pusieron un poco nerviosos. Yo estoy concentrado en mi chamba, en la Cámara de Diputados. Lo hago con pasión, con convicción, con mis principios. Tengo la conciencia tranquila, duermo tranquilo. Y si hay algo, pues este reportero no debió haber sacado ese documento, debió haber ido a la Fiscalía General del Estado y preguntado al fiscal Higueras, debió haberle preguntado a Pablo Gómez, que le pregunten a Pablo si hay algo, o cuál fue el motivo que derivó en ese uso perverso, digo yo. Bueno, afortunadamente ya no está en la UIF, afortunadamente por el bien de México ya no está. Sí, se fue sobre Santiago Nieto y lo está acusando de perversidad y media. Es lo que dice Ignacio Mier, quien usted lo sabe, es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, un distinguido miembro de Morena. Dice, ya ordené una auditoría forense, cuento con un oficio de la UIF en donde casi me dicen, usted disculpe, es lo que dijo Ignacio Mier. También el que habló muy mal de otro fue el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. Él dice que la corrupción en los tiempos del Bronco, en prisión desde hace más de un mes y medio, casi 2 meses, agravó la crisis del agua en el estado de Nuevo León. Duro. Nomás imagínense ustedes, en verano, en julio, que te dice el irresponsable de este sujeto que el agua que queda para Nuevo León va a aguantar para diciembre. De julio para diciembre de 2021. Y en esa transición salieron muchas cosas. Hoy están como carpetas penales. Y ahí estamos trabajando y todos los días reuniones y viendo los avances para que nunca nos quedemos sin agua como nos la dejó el gobierno del Bronco.
Dijo el gobernador de Nuevo León que ya mandó carpetas a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investiguen, porque hay otros, el extitular de Agua y Drenaje, Gerardo Garza, Juan Carlos Pulido, es también responsable del saqueo de presas. En fin, vámonos a una pausa breve, volvemos. Este día, en la conferencia mañanera, el presidente de la República volvió a insistir con el tema de los médicos cubanos contratados para que vengan a sustituir a médicos mexicanos que se resisten a ir a los lugares remotos donde hay peligro y donde los mexicanos no quieren estar. Hoy volvió a tocar el tema el presidente y justificó la decisión que ha tomado su gobierno de traer esos 500 médicos especialistas cubanos. Dicen que es para cubrir la falta de atención en las zonas más pobres. Porque no quieren asistir. Están las convocatorias abiertas. Nos faltan médicos. Vacantes deben de ser como 50,000. ¿El problema es que no hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades alejadas? Sí, ese es uno. También por la formación que recibieron. O sea, el neoliberalismo nos hizo muchísimo daño porque puso por delante lo material, el individualismo. Antes, cuando menos se decía que había en el servidor público emoción social. Todo se acabó. No hay mística, no hay principios. Entonces, claro que hay para contratarlos a todos. Si el plan que tenemos es que no falten los médicos generales ni los especialistas, pero no solo que haya médicos y especialistas de lunes a viernes, sino sábado y domingo, que también se enferma la gente. No, y fue más lejos. El presidente reclamó que la UNAM haya enviado a médicos estudiantes a su casa y no enfrentar la pandemia. En fin, ¿qué opina todo esto? El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio que es su espacio. José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues fíjate que esta práctica de contratar médicos cubanos, o más bien ellos ofrecerlos para que los contraten en otros países, viene de muy atrás, viene de 1963. Y por cierto, le copiaron el modelo a Corea del Norte, que tenía también ese esquema de mandar a médicos a los países cercanos a Corea del Norte. Y se ha hecho una práctica tal entre países amigos, normalmente quienes contratan estos médicos son, en el caso de Cuba, son países amigos de el propio América Latina, pero también han ido a otros países de África y de Asia. Y calculan los que han estudiado este fenómeno que es una de las principales fuentes de ingreso del gobierno cubano. Es decir, equivaldría en cierto sentido como las remesas que nosotros recibimos. A ellos también esta fuente de ingresos es muy elevada, muy importante. ¿Por qué? Porque el pago que se hace sí es elevado, el pago que se le hace al gobierno cubano sí es elevado, contrariamente a lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy, que dijo que los costos eran similares a los que se dan a los mexicanos, a los médicos mexicanos. Y no, el cálculo que han hecho los que han estudiado el fenómeno dicen, por un lado, que los médicos cubanos ganan alrededor de 150,000 pesos al mes, frente a los 20,000 pesos que ganarían los médicos mexicanos cuando son contratados por el gobierno. A nivel privado pueden ganar y ganar mucho más, pero el promedio de los médicos contratados por el gobierno en México son 20,000 pesos. Y lo que pasa es que de esos 150,000 que recibe cada médico cubano al mes, 140, 150, el 75% y hasta el 90% van al gobierno cubano, Pepe. Y ellos se quedan con una mínima parte, pues para ir sobreviviendo. Y hay otra cosa más de lo que dijo el presidente López Obrador, además de decir que no había suficientes médicos mexicanos y que han salido el día de hoy cartas, mensajes de diferentes médicos y agrupaciones de médicos en México diciendo, claro que estamos, pero estamos desocupados, estamos desempleados.
y existimos con todas las especialidades. O sea, no es cierto que falten médicos mexicanos, sino que no nos han empleado. A muchos de los que contrataron para la pandemia, con la promesa de mantenerlos ocupados cuando pasara la pandemia, ya los despidieron, no les cumplieron esa promesa el gobierno mexicano. Pero decía yo, también hay un punto que negó el presidente. Varios analistas en estos días han señalado que esa práctica de los médicos cubanos es una forma de trata de personas. ¿Por qué? Porque muchos de esos médicos son obligados a hacer esto bajo amenaza de cárcel, si es que se quedan en el país anfitrión o si no cumplen adecuadamente su trabajo para el que son contratados. Y además se quedan las familias en Cuba bajo aviso de que si se escapa el médico, algo les puede pasar a las familias. Es, desde luego, algo que podría compararse a la trata de personas, Pepe, pero no es que lo diga tal o cual analista, sino que lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la Unión Europea y diversas organizaciones internacionales que dicen eso que está pasando con los médicos desde hace muchos años es una forma de trata de personas porque van bajo presión, van bajo coerción y pagados con una mínima cantidad del dinero que el gobierno cubano cobra, Pepe. Y en ese sentido, el gobierno mexicano está colaborando con esa práctica que desde muchos puntos de vista se podría considerar no solo inhumana, sino incluso ilegal, Pepe. Muchas gracias, José Antonio, por este comentario. Hasta luego, Pepe, gracias. Hasta luego, buenas noches, gracias. El doctor José Antonio Crespo, analista político. Regresamos en un momento más. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.